Bueno, para empezar, tarea. Para que preparen para la siguiente clase y yo le voy a indicar a la compañera dónde me van a entregar. Ya tenemos establecido quién me está colaborando en clase, ¿no? No, creo que no, con ustedes no. Sí, licenciado, le comento que soy yo, mi nombre es Indelbalda y la anterior vez lo hablamos en el chat del grupo y me dijeron a mí, ¿Y me has dado tus referencias? no licenciado, le quería dar por este medio nomás, porque no sabía por dónde comunicarme con usted. Ok, entonces me lo colocas en el chat del Zoom, tu nombre completo, tu celular y tu correo electrónico, por favor. Está bien, licenciado. Bueno, entonces a la compañera le voy a enviar las coordenadas donde deben entregar el miércoles esta tarea. La tarea es la siguiente. Quiero que me hagan de manera manual, si no van a hacer un collage de archivos, donde me digan qué es la contabilidad, la clasificación de los libros contables, el tipo de asientos contables que existe, los principios de contabilidad generalmente aceptados, su enunciado y qué significa, cuáles son los estados financieros, su objetivo e información que proporcionan, y cuáles son los usuarios externos e internos de la contabilidad. ¿Okay? Eso es, repito, para su entrega el próximo día miércoles 2 de septiembre. Es manuscrito y yo le voy a dar a la compañera a dónde deben enviar y hasta qué hora. ¿Todos ya lo tienen? Disculpe, licenciado, ¿puede repetir qué significa el número 4? Se llaman principios de contabilidad generalmente aceptados. Muy bien. Ahora sí, empecemos a hablar algo de estos temas. Normalmente yo les proporciono, hacemos un ejercicio en clases, pero el tema es que nuestro semestre es muy corto y no tenemos tiempo para volver atrás, porque todas estas cosas se supone que ya lo han visto en los semestres pasados en contabilidad, ¿no? Así que simplemente vamos a recordar. Muy bien, Licenciado, ¿puede grabar la clase, por favor? estamos grabando. A ver, empecemos a hablar de lo que son los estados financieros. Vamos a hacerlo facilito. El sistema de contabilidad, o sea, la contabilidad, si ustedes quieren, es un sistema de información.
Este sistema de información se constituye en lo que vulgarmente nosotros conocemos como el lenguaje de los negocios. Y se convierte en un lenguaje de los negocios porque este sistema de información, a diferencia de otros, tiene un conjunto de reglas. Esas reglas están reflejados en lo que ustedes van a averiguar como los principios de contabilidad generalmente aceptados, están reflejados en normas propias de cada país, están reflejados en reglamentos, etc. Pero que gracias a estas reglas, nosotros podemos leer, por decirles algo, un balance general de cualquier empresa que se encuentre en cualquier parte del mundo. O sea, no necesitamos que nos expliquen. Ahí con ver el estado financiero que estemos observando o analizando, nos damos cuenta qué significa cada una de esas líneas para cada uno de sus reportes, etc. Por eso se llama el lenguaje de los negocios. Y al constituir un sistema de información es muy bueno para nuestros fines, porque como les he dicho, en finanzas, lo que nosotros tenemos que tomar son decisiones. Y esas decisiones, sean de corto o sean de largo plazo, se sustentan en sistemas de información como es la contabilidad, como es la economía, como es la estadística, como son los temas sociales, en fin, hay un montón de sistemas de información que una empresa va recogiendo información para tomar decisiones en el ámbito financiero. Y una de esas es la contabilidad. Pero obviamente no es la única, no es el único sistema de información. Se me ocurre otra cosa más. Y Tomás, apliquen en su tarea. Es también interesante que lo diga. El sexto punto, quiero que averigüen cuáles son las ventajas de la contabilidad y las limitaciones. ¿Ok? Un séptimo punto van a ser ventajas y limitaciones. Entonces decíamos que la empresa necesita tomar un conjunto de información que está en su alrededor y conforme a los requerimientos que esta misma tenga, tomará información de todo tipo, ¿no? Pero sin lugar a dudas, un buen sistema, el sistema de información es un buen sistema que proporciona una serie de datos para el financiero, pero como ustedes van a averiguar en el trabajo, no nos dice todo. Tiene sus restricciones, tiene sus limitaciones. Pero amén de esto, la contabilidad, como también van a averiguar, genera unos reportes, genera unos informes. Esos reportes son los conocidos con el nombre de estados financieros. Y como parte de la tarea, ustedes seguramente van a averiguar cuáles son los estados financieros y probablemente también me dirán que hay estados financieros básicos y los secundarios, ¿no? Es una clasificación. Pero lo interesante es que estos reportes que nos da la contabilidad y que se llaman de manera general estados financieros, traen distintos tipos de información y objetivos para los cuales se elaboran. Pero lo interesante, una vez más,
recalcando las bondades del sistema de contabilidad es de que estos estados financieros, al estar elaborados bajo estas reglas que las respetan todo el mundo, que las aplican todas las empresas en el país, permite que nosotros podamos interpretar esa información, no importa de qué país que corresponda. Obviamente no vamos a poder leer en chino, ni en ruso, ni en yugoslavo, pero si nos traducen qué significa, cuál es el nombre de esa cuenta, nos vamos a dar perfectamente pues, su significado al leerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque están preparados bajo una misma base de reglas. Entonces, lo que ahora vamos a empezar a ver es a interpretar qué información trae esencialmente tres estados financieros que vamos a ir abordándolos uno a uno. ¿No? Entonces ahí nos vamos a centrar, repito, no en la elaboración de los estados financieros, porque eso ya lo ha hecho nuestro amigo contador, pero sí nos vamos a constituir en tomadores de información de lo que trae cada uno de los estados financieros. Vamos a ver su estructura, vamos a ver qué implica, cuál es el objetivo de cada uno de estos, qué implica cada una de las cuentas que de manera general existen, etc. Avancemos con esta parte entonces. Una de las particularidades que tienen los estados financieros, fuera de que tienen reglas, procedimientos estandarizados, es que tienen una particularidad. Los estados financieros son reportes que están totalmente integrados entre sí. Esto implica de que, por ejemplo, si hablamos de un balance general y hablamos de un estado de resultados, estos no son reportes sueltos, elaborados de manera independiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el estado de resultados, ustedes conocen la última línea que se llama resultado neto de gestión, que podrá ser positivo si es que hay utilidad y negativo si es que hay una pérdida. Pero este saldo con esta cuenta va a parar al balance general en la parte del patrimonio neto. Es decir, si cambia este número, también cambia en el balance. Y como esto está totalmente integrado, por eso es que los amigos contadores hace tiempo tardaban en cerrar sus estados financieros, porque se cierran simultáneamente todos los reportes de la contabilidad, ¿no? El balance general se llega a igualar, pero también el estado de resultados se llega a cerrar. O sea, toditos los reportes están integrados, eso es lo bueno. Es un sistema de información que no solamente está estandarizado, sino que también está integrado. Por eso, si lo que sucede en uno no puede dejarse de lado su impacto en lo que tiene el otro. O en el estado del, por ejemplo, en los otros estados financieros que ya van a ver, el estado de evolución del patrimonio neto, acá también tiene su connotación, o sea, están vinculados unos con otros. Desde ese punto de vista, por eso es que la contabilidad tiene una lógica que, como la forma en que ha sido inventada, no existe al momento otra metodología que sea diferente a la que hemos hablado. Espérenme un segundito, por favor.
Continuemos. En este sentido, ahora vamos a empezar a ver el primer estado financiero básico que tiene una empresa que lleva desde el punto de vista de sus finanzas, desde el punto de vista del devengado. ¿Qué es el devengado? Ustedes ya van a poder ver también cuando estudien los principios de contabilidad generalmente aceptados de qué estoy hablando. A ver, a mí me gusta siempre ser esquemático porque con eso creo que ayuda bastante muchas cosas. Un segundito, por favor.
Me van a disculpar, chicos, pero a veces los temas laborales no se acaban. Ok, estábamos hablando de el estado financiero que se denomina balance general. Primero lo conoceremos en forma esquemática y después vamos comentando las diferentes cuentas genéricas que lo componen. No vamos a entrar en detalle de lo que es el título, todas esas cosas que están muy obvias. Simplemente vamos a conocer este reporte que nos da la contabilidad de la siguiente manera. Si es un balance, se llama balance porque significa que está balanceado. ¿Qué balancea? Dos áreas. Esta área de la derecha es exactamente igual al área de la izquierda. Por eso se llama balance. Como seguramente ustedes van a averiguar, el objetivo del balance general es proporcionar información económica financiera de la empresa y sus resultados acumulados a una determinada fecha. También han debido escuchar en contabilidad, les han debido decir, es una fotografía de la empresa en un momento determinado. También han debido escuchar que es un balance, el balance general es un estado financiero de carácter estático, ¿no? Pero bueno, entonces particularidades nos van a decir en el trabajo que les he dejado. Lo interesante es de que ahora esta parte del lado izquierdo tiene un nombre que se le denomina técnicamente activo. Entonces, toda la parte izquierda vamos a encontrar el activo. ¿Qué es el activo? No es otra cosa que una sumatoria de bienes y derechos. Cuando decimos bienes, son todo lo que podemos tocar. Una mesa, una computadora, un vehículo, un equipo de ingeniería, una cámara fotográfica, esos son los bienes, ¿no? También están los inventarios, por supuesto. Y derechos significa que nosotros somos propietarios de algo o tenemos el derecho a reclamar. Estamos hablando, por ejemplo, de cuentas por cobrar, no es un bien, o sea, no lo podemos agarrar la cuenta por cobrar, pero es un derecho a reclamar a través de eso el cobro de unos recursos monetarios que un cliente nos debe a la empresa. Son derechos, las licencias, los patentes, los software, son los bienes intangibles. No se deben hacer engañar que cuando hablamos de activos, estamos hablando de la inversión total que tiene una empresa a determinada fecha. O sea, en otras palabras, si les dicen cuál es la inversión total que tiene la empresa, lo único que tienen que leer es el total del activo. Esa es la inversión acumulada que tiene la empresa a una determinada fecha. Entonces podemos saber cuánto ha invertido en total la empresa a fines de agosto, a fines de julio del 2020, a fines de septiembre del 2020, y así podemos tener mes a mes cuánto es la inversión que tiene acumulada una empresa a una determinada fecha. Si nos preguntan cuál es el patrimonio de la empresa, es exactamente lo mismo. El patrimonio total de la empresa es el total del activo, es el total de la inversión acumulada. Ese es su patrimonio. Con todo eso cuenta. Ahora, estos activos se dividen en dos partes, pero no quiero decir dos partes iguales. La división puede estar desigual. O sea, en otras palabras, yo puedo colocar una línea a esta altura, donde el área superior es más grande que la inferior. O podría también colocar la línea divisora de los activos más abajo, donde estaríamos hablando que la parte de arriba es más grande que la parte de abajo, ¿no ve? Entonces,
¿De qué depende esta situación? Depende del tipo de empresa que estemos analizando. Hay empresas que tienen una estructura típica, por ejemplo, los bancos, un supermercado tiene una estructura típica de sus activos, una empresa consultora tiene una estructura típica, y entonces casi todas las empresas del mismo sector presentan los mismos rasgos en cuanto a qué área es más grande. Ahora le colocaremos nombres a esas áreas. Al área que está arriba se le conoce con el nombre de activo corriente. Y al área que está acá abajo se le conoce como activo no corriente. ¿A qué se refieren los activos corrientes? Acá están comprendidas todas las cuentas que tienen el mayor grado de giro comercial, es decir, sus saldos están permanentemente cambiando y por ende estamos hablando de la inversión que tiene la empresa, pero en el corto plazo. Y cuando hablamos de corto plazo, hablamos de un periodo menor o igual a un año. En cambio, las cuentas que tienen un giro, es decir, que cambian de una manera más lenta, están en el activo no corriente. Y por eso se dice que aquí estamos anotando todos los bienes, todas las inversiones que tiene la empresa, pero que tienen una duración para un periodo más allá del año. En cambio, las de arriba tienen un giro o tienen una duración menor o igual a un año. Entonces, desde el primer punto, los activos, el criterio para clasificar entre corto y largo plazo son de dos puntos de vista. Desde el grado de su temporalidad, porque dividen en cuentas de corto plazo y largo plazo. Y el segundo criterio para registrar el activo es de acuerdo a su grado de liquidez. Eso significa que la primera cuenta que vamos a ver en el activo es la cuenta más líquida, es la que representa más los billetes y monedas. Y entonces cuando una empresa necesita plata, echa mano de las cuentas que están más arriba en sentido descendente. Entonces primero saca plata de la caja, no le alcanza, saca plata del banco, no le alcanza, saca plata de las inversiones temporarias, no le alcanza, cobra a sus clientes, no le alcanza, vende su inventario, no le alcanza y recién echará mano a vender su activo fijo. Venderá su edificio, venderá la computadora, venderá el vehículo y tardará en disponer de estos bienes del activo no corriente porque son los bienes con los que produce, ¿no? Pero esa es la lógica, ¿no? Su grado de liquidez es con qué rapidez estas cuentas se pueden convertir en billetes en moneda. Entonces, no se olviden, el activo está dividido de acuerdo a su temporalidad y de acuerdo a su grado de liquidez se van presentando las cuentas una tras de otra. Ahora, hablemos un poco más de los activos de corto plazo. A su vez, los activos corrientes se los clasifica en 4 tipos de activos. Se los clasifica como activos disponibles, como activos exigibles y como activos realizables y como activos diferidos.
¿Ok? Y el orden de esta agrupación es igual, de acuerdo a su grado de liquidez. Ya en las transparencias vamos a ver qué cuentas entran en el activo disponible, qué cuentas entran en el exigible, en el realizable y en el inferible. Esta es la manera de presentar la información del activo corriente de los activos de corto plazo en estos 4 subgrupos. Y a continuación vendrán los activos no corrientes, donde obviamente estará el grupo que normalmente es bien importante, conformado por los grupos de los activos fijos. Y ustedes ya saben qué grupos pueden existir dentro de los activos fijos. Podemos hablar de terrenos, edificios, muebles y enseres, equipos, etcétera, etcétera. Tendremos por un lado entonces activos fijos que son tangibles. También estarán los activos no tangibles, como son los programas de computación, los software. Tendremos los derechos de marca, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver en las transparencias qué cuentas se entran. Pero este es el esquema de cómo se divide el activo tanto en corriente como no corriente. En otros textos y también en otros países, por ejemplo, el activo corriente le suelen llamar activo circulante y al no corriente al no circulante. Es lo mismo, ¿no? Como están preparados como sobre una misma plataforma de reglas y normas y principios, su interpretación es exactamente la misma. Ok, entonces ya ustedes saben a través de este esquema qué es lo que tiene invertido en forma acumulada una empresa a una determinada fecha. Ya saben cuál es el patrimonio de la empresa, cuáles son sus bienes y derechos. El área de la derecha ahora lo que les dice es cómo han logrado obtener todo este patrimonio, cómo han logrado acumular toda esta inversión. O sea, le están diciendo en pocas palabras y cuáles han sido sus fuentes de financiamiento. Entonces, el lado de la derecha nos dice cómo hemos logrado financiar este activo. Y técnicamente, esta área de la derecha se divide en dos partes. Dos partes que también su línea divisora puede estar más arriba o más abajo, dependiendo cuál es el bloque más importante. Volviendo, por ejemplo, a la izquierda, ustedes pueden ver visualmente que el área del activo de corto plazo, el activo corriente, es más grande que el área de no corriente. Eso significa que la empresa que me estoy inventando tiene más inversión en el corto plazo que en el largo plazo. O sea, esa es una técnica que más adelante vamos a recoger nuevamente, que es la técnica de análisis de masas financieras. Visualmente, a través de la vista, podemos ver por tamaño del área cuál es más importante que otro. Ahora, como les decía, la derecha nos va a decir cómo hemos financiado esta inversión. Y va a haber una línea que puede estar más arriba o más abajo, yo lo voy a poner acá, que va a dividir esta área de la derecha. La parte superior técnicamente se llama pasivo y la parte inferior se llama patrimonio neto. ¿Okay? Cuando hablamos de pasivo, estamos hablando prácticamente de deudas con terceros. O sea, a quienes debe la empresa. Y esas deudas, a su vez, las podemos subdividir en dos partes. Dos partes que pueden ser iguales o pueden ser desiguales, no interesa. El tamaño nos va a decir que la primera parte estarán conformados por los pasivos corrientes y abajo estarán los pasivos no corrientes. Entendiendo que pasivo
como está al lado del pasivo corriente, será corto plazo, serán deudas de corto plazo, en tanto que el pasivo no corriente serán deudas de largo plazo. El criterio de corto plazo es exactamente el mismo que hemos explicado hace un momento. Pasivos son deudas. ¿Cómo se ordenan las deudas? Se ordenan de acuerdo a su vencimiento. Entonces, las deudas que van a vencer en un periodo no mayor a un año estarán tipificadas como activos corrientes. Y las deudas que van a vencer en un periodo mayor a un año serán los pasivos no corrientes. Entonces, toda esta región del pasivo, repito una vez más, son deudas que la empresa tiene con otras personas. Por eso se llaman terceros. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda esta otra área que se llama patrimonio neto. ¿Por qué se llama patrimonio neto? Porque todo el área de la izquierda, yo les he dicho, es el patrimonio total, ¿no ve? Todo el activo es el patrimonio total. Si ustedes le quitan al total del activo el pedacito de los pasivos, el pedacito de las deudas, ¿qué les queda? Les queda la parte que ha sido financiada con recursos propios. Es decir, yo les decía, el activo es todo lo que tiene la empresa. Y el lado derecho nos dice con qué hemos logrado toda nuestra inversión, todo nuestro patrimonio. Y hemos logrado de dos maneras. Lo logramos prestándonos con deudas y con recursos propios. Entonces, si todo el activo le descuentan el pasivo, ¿qué les queda? Un patrimonio, pero patrimonio neto. La palabra neto es la connotación que nos han enseñado en contabilidad. Les dice, ¿no ve? Activos fijos brutos, les dice, menos la depreciación acumulada, que les queda el activo fijo neto. Ya la palabra neto se debe entender que ese saldo viene producto de una resta, que hemos restado algo. Eso significa neto. Podemos tener cuentas por cobrar brutas menos previsión de incobrables y nos quedamos con cuentas por cobrar netas. Otra vez aparece la palabra neto porque estamos sacando ese resultado producto de una resta. Entonces, cuando estamos hablando del patrimonio neto, es que le hemos quitado al total del activo, le quitamos el pasivo y nos quedamos con la plata propia. En cambio, cuando hablamos del total del patrimonio, estamos hablando del total del activo. Entonces, acá estarán figurando todas las cuentas que figuran en el patrimonio neto, son cuentas de largo plazo. No existe una división entre corto y largo plazo. Todas son de largo plazo. Porque como pertenecen a la empresa, se supone que la empresa no se ha creado para un año, no se ha creado para un mes, sino para varios años, ¿no? Entonces, por ese motivo, todas las cuentas son del patrimonio neto. Todo esto que les estoy explicando a ustedes les debe recordar o les debe traer a la memoria la bendita ecuación contable. ¿Qué dice la ecuación contable? Que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, o les han dicho el capital. ¿No ven? Esta es la ecuación básica contable, que es lo que acabamos de explicar de manera esquemática de lo que es un balance general. Preguntas. ¿Les quedó claro, chicos? Todos callados. ¿O quedó tan clara la explicación? O seguramente ya saben. Yo presumo que es eso, ¿no? Ya muchos de ustedes se han debido ver con lujo de detalles en contabilidad.
Pero si alguien tiene una pregunta, me lo dice. Caso contrario, continuemos. Veamos ahora un poquito todo lo que hemos platicado de manera esquemática. Entonces, el balance general, hay otros autores que le llaman el estado de la situación financiera, lo mismo. Y como les decía, proporciona información económica financiera, la capacidad de pago que tiene una empresa a una determinada fecha. Nos dice que nos proporciona una lista de recursos que tiene la empresa, es decir, la inversión que tiene la empresa hecha, las deudas que tiene la empresa y la situación de los derechos de los propietarios, que no es otra cosa que el capital o patrimonio. Hablábamos también en el esquema que el balance general se divide por su naturaleza en tres áreas: los activos, pasivos y patrimonio neto. Y a su vez, tanto activos como pasivos se dividen por su grado de temporalidad y por ende tenemos activos y pasivos corrientes o de corto plazo y activos y pasivos no corrientes o de largo plazo. Los activos, decíamos, los presentamos de acuerdo a su grado de liquidez. No son de mayor a menor, no son de cuentas colocadas en orden alfabético, sino es de acuerdo a su grado de liquidez. Y el segundo tema es que habíamos señalado que las deudas o los pasivos los presentamos de acuerdo a su fecha de vencimiento. Es decir, qué deudas se tienen que pagar en un periodo menor a un año, pasivos corrientes, y qué deudas tienen que ser pagadas en un periodo mayor a un año, pasivos no corrientes. En tanto que todas las cuentas del llamado patrimonio neto, pues son cuentas de largo plazo. Luego, también dijimos que los activos no era otra cosa que esa sumatoria de bienes y derechos que tenía una empresa, y que si hablamos de una empresa con fines de lucro, todos estos activos los emplea, los asigna para obtener un objetivo, que es incrementar la riqueza de la empresa y posteriormente maximizar su situación en el mercado. Los activos los habíamos clasificado de acuerdo al grado de temporalidad en llamados activos corrientes, que eran bienes y derechos que tenían la capacidad de convertirse en dinero con facilidad en un periodo menor a un año, y los clasificábamos en 4 grupos, ¿no? El activo exigible, el disponible, exigible, el realizable y el diferido. Veamos qué tipo de cuentas son las típicas que se presentan en cada uno de estos 4 grupos. Hablemos del activo disponible. En el activo disponible están todas las cuentas donde están reflejadas los billetes y monedas que tiene una empresa. Y el cuasi dinero. Entonces, ahí estará caja chica, caja chica, tanto en moneda nacional como extranjera, todas las cuentas corrientes, cuentas de ahorro que pueda tener la empresa, tanto moneda nacional o extranjera. Estarán las inversiones temporarias o temporales también, que les suelen llamar, que no son otra cosa que inversiones que hace la empresa en títulos valores, en papeles que tienen un valor comercial. Porque si una empresa maneja de manera eficiente sus recursos monetarios, cada vez que le sobra dinero, cada vez que no necesita dinero para invertir o tiene que esperar algún tema para invertir, su dinero lo tiene que hacer trabajar. Entonces, su dinero puede ir a comprar ciertos títulos, valores,
siempre y cuando estos venzan en periodos menores a un año. Y al invertir en títulos valores, va a generar una rentabilidad en favor de la empresa, ¿no? Eso es lo que se quiere. Pero la característica fundamental es que aquí solo deben colocarse inversiones financieras en títulos valores, en activos financieros que sean de corto plazo. ¿Quieren abrir un depósito de plazo fijo? Lo pueden hacer también acá. Pero ese plazo no puede rebasar el año. Puede ser de 3 meses, de 90 días, de 120 días, no hay problema. Pero no me pueden colocar aquí un depósito de plazo fijo, por ejemplo, de 2 años. Entra en otro grupo, entrará en el activo no corriente. Pero acá lo que estamos hablando es del activo corriente y todas sus cuentas son de corto plazo. Entonces, estas inversiones que hacemos en los títulos valores tienen dos características bien importantes. La primera es que A ver si te baño mañana, cara de cuatro. la primera característica es que tienen un alto grado de negociabilidad. Significa que así como yo puedo ir a comprar títulos valores hoy día, dentro de una semana puedo acudir al mercado de valores e ir a vender mis títulos valores. O sea, no hay problema. Ustedes pueden comprar y vender repetidas veces. ¿Por qué? Porque tienen una característica de ser altamente negociable. Y la segunda característica es que si nosotros los podemos comprar y vender cualquier rato, entonces podemos fácilmente convertir esos papeles en plata, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un bono, puedo ir a venderlo en el mercado de valores e inmediatamente me entregan a cambio de mi bono una cantidad X de efectivo. Entonces se convierte bien rápido en papel, perdón, en billete. Por eso es que se dice que estas inversiones temporales es el denominado cuasi dinero. Pero repito una vez más, cuidado que caigan en alguna evaluación. Acá están las inversiones financieras, los activos financieros, los instrumentos financieros o activos financieros que la empresa compra o invierte, pero en un corto plazo. Es decir, que tengan un vencimiento menor a un año. ¿Qué tenemos como parte del activo exigible? Tenemos todo lo que podemos exigir para que nos paguen. Podemos exigir documentos por cobrar, podemos exigir cuentas por cobrar, podemos exigir cuentas por cobrar a terceros, podemos exigir deudas por cobrar a empleados, etcétera, ¿no? Normalmente las empresas lo que más tienen son documentos o cuentas por cobrar a clientes cuando las empresas venden al crédito. Si las empresas vendieran todo al contado, no tendrían nada por cobrar. Entonces sería cero este saldo, ¿no? Eventualmente pueden existir empresas que le presten por alguna causa de salud, de fallecimiento, una plata a los empleados para que después sean deducidos de sus haberes. Entonces acá puede generarse también estas denominadas cuentas por cobrar a empleados. Cuentas por cobrar a terceros, por ejemplo, pueden ser multas que hayan ustedes aplicado como empresa a un determinado proveedor porque no les ha cumplido conforme al plazo el trabajo o algún daño que les hayan hecho sus instalaciones y que están tratando de recuperar, ¿no? Veamos el tercer grupo del activo corriente, que son el activo realizable. El activo realizable está básicamente compuesto por las cuentas del inventario. En estricto sentido, podemos tener tres tipos de inventario, ¿no? En el caso de las empresas industriales, son las que tienen tres inventarios. El inventario de productos terminados, el inventario de productos en proceso, en proceso de manufactura, y el inventario de productos terminados.
Entonces son los tres tipos de inventarios que tenemos en el caso de empresas industriales. Si fuera una empresa comercial, solamente tendrían inventario de productos terminados, porque no son fábrica. Las empresas comerciales compran y venden. El activo diferido son un conjunto de derechos que tiene una empresa a gozar de algo durante el año. Entonces, el caso típico, por ejemplo, de los alquileres por anticipado. Si ustedes, la dueña de su oficina, les ha dicho que tienen que pagar, si quieren trabajar aquí, un alquiler, pero me pagan al principio de cada mes. Entonces, cuando hacen el pago del alquiler adelantado, ustedes no lo pueden llevar el alquiler al gasto, porque el alquiler es un gasto. Pero no lo pueden llevar al gasto. ¿Por qué? Porque está de manera anticipada. Lo llevarán al gasto sacando del activo diferido y llevándolo a una cuenta de gasto. ¿Cuándo? Cuando termine el mes, cuando se haya acabado el mes y por lo tanto se ha consumido ese alquiler, se ha consumido mi derecho a estar ocupando las oficinas o los ambientes donde se encuentra mi oficina. Esa es la misma lógica que se tiene cuando se pagan los seguros pagados por anticipado. Normalmente, cuando nosotros contratamos una póliza contra incendios, una póliza de seguro para asegurar los bienes que tenemos en la empresa aseguradora lo que nos dice es: perfecto, aquí está su póliza y la prima por el seguro es, por decirles algo, $500. Entonces, hay que pagar al principio del año los $500 para que nosotros tengamos la cobertura de siniestro durante todo el año. Algunas empresas se abrirán a un plan de pagos para decir: no puedes pagarme los $500 en 4 cuotas, pero en ese caso me tienes que pagar un interés. Si es el caso de la empresa que ustedes trabajan, entonces también implica un activo diferido. Entonces, si ustedes asumen, por ejemplo, que lo tienen pagado el seguro, ustedes tienen derecho a reclamar si existe algún siniestro que les suceda más adelante y que tenga cobertura su póliza, a que les resarzan por el daño que han sufrido. En otras palabras, estamos hablando de un seguro que es un gasto, pero no lo puedo llevar al gasto desde enero. Lo tengo que llevar conforme se vaya consumiendo el seguro. Normalmente los seguros se contratan para un año, ¿no? Entonces el primer mes se consume un mes de los 12 meses que están cubiertos con un seguro. Entonces termina el primer mes, el mes de enero, la duodécima parte se lleva del seguro al gasto. Termina el segundo mes, febrero, y se lleva ese mes recién al gasto. Entonces, mes a mes, vamos llevando y sacando de este activo diferido una cuota aparte que posteriormente la llevo al gasto un mes tras de otro. La misma lógica tiene el tema de impuestos pagados por anticipado, ¿no? Entonces, no puedo llevar los impuestos todavía al gasto, sino se los lleva en la medida que estos son incurridos. Esa es la idea de los activos diferidos. ¿Estamos bien o tienen alguna pregunta? Estamos bien, dice. Ok, Todo sigamos. bien. Sigamos terminando de explicar el activo. Vamos a los activos de largo plazo. En los activos de largo plazo ya les platiqué de lo que son los activos fijos. Este es el grupo que normalmente es el más importante, ¿no? Constituido por un conjunto de bienes que los podemos tocar, por eso se llaman tangibles. Y estos activos son con los cuales la empresa trabaja y genera recursos. O sea, si nosotros, por ejemplo, acá tenemos, por decirles algo, tenemos registrado como parte del activo vehículos, estos vehículos no están a la venta, porque si estuvieran a la venta, estarían en inventarios.
¿no? Si fuéramos una empresa importadora de vehículos, estaría en el inventario los vehículos que los vamos a vender. En cambio, lo que estamos hablando acá son de los vehículos que usa la empresa para desarrollar sus actividades día a día. Y por lo tanto, todos estos activos, excepto el tema de terrenos, tienen lo que se llama un desgaste técnico. Ese desgaste técnico es la depreciación. Entonces, los vehículos se deprecian, las edificaciones se deprecian, las computadoras se deprecian, los muebles se deprecian, etc. Se van desgastando con su uso, ¿no? ¿Quiénes nos da las vidas útiles? Nos da la norma, porque en la norma podemos encontrar la vida útil que tiene cada uno de los activos fijos. En cambio, los terrenos, como ustedes bien lo conocen, los terrenos son considerados como chanchitos de engorde, ¿no? Uno compra terrenos y conforme pasa el tiempo, los terrenos se van valorizando. Excepto que pueden existir también contingencias que nos afecten de manera negativa. Podemos habernos comprado un terreno que en su momento estaba muy bien, pero resulta que de aquí a 2 años ese terreno se ha visto afectado por un derrumbe o por un deslizamiento geológico. Y la cosa es que hoy por hoy ese terreno no nos cuesta más allá de que la 10ª parte porque nadie nos quiere comprar porque está en una zona negra, ¿no? Puede ser que por ese motivo también perdamos. Y cuando los activos también, cuando han sido ya totalmente depreciados, hay un proceso que se llama la revalorización técnica de activos fijos, ¿no? Que es cuando un perito viene a la empresa y dice, tu vehículo que vale un boliviano, por el grado de mantenimiento y de estado físico que tiene, tu vehículo lo puedes vender en el mercado, no a un boliviano, lo puedes vender fácilmente, aunque sea por chatarra, por 2.000 bolivianos. Entonces, estas son la opinión técnica de un perito que viene y me dice cuánto es el valor que puede tener mi activo que ya está depreciado y cuánta vida útil todavía le resta. ¿Qué otras cosas más implica el activo de largo plazo? Estamos hablando de las distintas rubros, pero también pueden existir acá activados los recursos naturales. Es decir, son activos que vienen de la naturaleza y que producto de su explotación se van desgastando, o sea, se van agotando, en otras palabras, ¿no? Entonces podemos hablar del caso de pozos de agua o pozos de petróleo, podemos hablar de yacimientos de minas, hay yacimientos mineralógicos, árboles frutales, etc. Entonces estos, por ejemplo, si ustedes han obtenido una licencia o una concesión, un determinado área de bosque, les permite a ustedes explotar la madera que hay en ese bosque. Entonces, ese bosque tiene que ser producto de su activación como parte de la inversión que tiene hecha la empresa, conforme a una estimación que se haga de cuánta madera existe en ese bosque, ¿no? Y conforme ustedes van talando el bosque, pues entonces se estará agotando este recurso natural que serían los árboles. Entonces, esta es otra activo, otra cuenta que la empresa puede llegar a tener. También puede ser que no lo tenga, depende del rubro que ustedes están hablando, ¿no? También podemos hacer mención a otro tipo de activos que no son tangibles, como son las inversiones a largo plazo en otras empresas. Por ejemplo, nos podemos comprar acciones de otra empresa. Por ejemplo, el caso típico de las acciones de Cotel. Antes, para tener teléfono, necesitábamos volvernos accionistas. Entonces, esa acción que la compramos no es para un año, sino nos sirve para varios años. Entonces, lo colocamos acá como parte de los otros activos de largo plazo, que significan inversiones que hemos hecho en otras empresas. También están los famosos gastos de organización, que como ustedes conocen,
Son todas aquellas erogaciones que el propietario de la empresa ha realizado antes de constituir la empresa propiamente. Y cuando estos gastos llegan a ser importantes, la norma nos permite que los podamos amortizar en varias gestiones. También estarán los derechos creados por patentes industriales, marcas de fabricación, derecho de imprenta, llave de negocio, etc. Todos estos elementos son susceptibles de su registro contable siempre y cuando permitan generar ingresos para la empresa. A ver, pues pensemos en un ejemplo. Muchos de ustedes saben qué es esto, ¿no? ¿Qué simboliza? McDonald's. McDonald's, ¿no? A ver, si mi memoria no me falla, ¿qué es esto? Apple. Es el símbolo de Apple. Y estos símbolos, estas marcas, obviamente están registradas en el mundo. O sea, nadie puede poner en la Pérez Velasco, ponerse a vender hamburguesas y poner su letrero hamburguesas McDonald's, porque alguien ha registrado en el mundo su derecho de marca, a usar esta marca y a usar su nombre. Ahora, ¿cómo puede valorar, cómo puede tener esta M un valor dentro de los activos que tiene la empresa McDonald's? Tiene valor porque gracias a esta marca, a este logo, puede llegar a cobrar plata a otras personas que quieran traer al país esta marca de hamburguesas, y para ello van a tener que pagar lo que se llama la franquicia, es decir, un permiso. Un permiso que tendrán que cancelar anualmente a la empresa dueña de la marca, y la empresa le va a decir que perfecto, te doy permiso para que vendas en Bolivia hamburguesas McDonald's, pero tienes que cumplir tales normas, tales políticas, tales procedimientos, desde la preparación de la hamburguesa, etcétera, etcétera, pero me dan un permiso. Fuera de cumplir con todos estos requisitos, me dan un permiso. Y ese permiso le genera plata para la empresa. Entonces, todas estas cosas podrán ser activadas, tendrán un valor en el activo, siempre y cuando les permita generar ingresos. Porque si no pueden generar ingresos a través de esa marca, a través de esa llave de negocio, a través de ese derecho de imprenta, no sirve de nada. En otras palabras, si por ejemplo su hamburguesería de ustedes se llama Tía Pepa, digamos, si su hamburguesa se llama Tía Pepa, ustedes podrán activar el nombre de Tía Pepa en la medida que haya personas que quieran usar la misma marca, usar el mismo nombre y vender lo mismo. Pero si a nadie le interesa, ustedes no pueden dar de alta en los activos. La condición es, se da de alta, se calcula cuánto vale esta marca, este logo, siempre y cuando generen ingresos adicionales para la empresa. ¿De acuerdo? Esa es la condición para que figuren como parte de estos activos que son de largo plazo. Bueno, chicos, lo vamos a dejar acá porque necesito que grabar el video. Me toma más o menos unos 10 minutos antes de empezar mi siguiente clase. Los veo el día miércoles a esta misma hora y continuamos con la explicación de las otras cuentas, que es el pasivo y el patrimonio neto. A ver. Perfecto, Sindel. Entonces, te paso a ti las novedades respecto a la entrega del trabajo que hemos acordado al principio de la clase. Gracias. Muy bien, dice.